Hola, soy Leandro Torsiglieri, médico y profesor de salud pública en la licenciatura en enfermería de la UNOVA. Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la pandemia que estamos viviendo y dejarles algunas recomendaciones. Para hablar de esta nueva enfermedad nos remontamos a unas pocas semanas atrás. El 31 de diciembre del 2019, por primera vez las autoridades chinas informan que tienen en su territorio algunos casos de neumonía para los cuales no pueden encontrar la causa. En solo 10 o 12 días ya se había informado que era un brote de la nueva enfermedad, se había secuenciado genéticamente el virus, se sabía qué virus era, y además había dos noticias preocupantes, que ya había casos fuera de China, primero fue en Tailandia, y además que esto se podía contagiar de persona a persona. Esto es importante porque hasta ese momento los antecedentes de enfermedades parecidas habían sido de animales a personas, y en este caso podíamos estar nuevamente ante un episodio que ya se había vivido parcialmente en el año 2002, cuando fue la epidemia del SARS, que también fue un coronavirus. Ese coronavirus provocó aproximadamente 8.000 infectados y 800 muertes. En este caso se estaba ante un virus de la misma familia, pero hasta ahora se veía que tenía más posibilidad de contagiar. Luego de eso se supo que las medidas que deberían tomarse se parecían bastante a lo que era una pandemia. La Organización Mundial de la Salud se había resistido a declarar una pandemia después de que en el año 2009, recuerden que tuvimos ese episodio con la gripe H1N1, y se había cuestionado si la posibilidad de considerarlo pandemia no había sido prematura. Sin embargo, esta vez, el 11 de marzo, se decidió declarar que estábamos nuevamente ante una pandemia. El virus, como dije, es un coronavirus, una familia de virus que ya se conoce. De hecho, muchos de ellos los conocemos porque nos ocasiona el resfrío común, junto con otros virus como el rinovirus o los parainfluenza. Pero hay otro grupo de coronavirus que hasta ahora venían siendo investigados en diferentes especies animales y que no habían tenido la capacidad de infectar a humanos, o si lo hicieron en algunos casos, no con la posibilidad de contagiar de persona a persona. Por lo tanto, la enfermedad se llama COVID-19 porque ese es el nombre de enfermedad por coronavirus que empezó en el año 2019. COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Coronavirus, COV-2, es el nombre del virus. Esta pandemia recuerda a la anterior que hubo en nuestra historia de la humanidad más reciente, que fue la gripe española en 1918 a 1920. Lo importante de traer a colación esta anterior pandemia es que algunas cosas se repitieron. Por ejemplo, si bien se llamó gripe española, se sabe hoy en día que en realidad empezó en alguna granja de Estados Unidos, donde probablemente se inició como gripe aviar o gripe porcina y de ahí pasó al humano y la posibilidad de contagio entre personas. Además, en ese momento algunas cosas eran muy diferentes. Pensemos que los sistemas de salud no estaban preparados como ahora para atender semejante cantidad de casos. Esa enfermedad llegó a contagiar a 1/3 de la población mundial, que en ese momento era de 1.800 millones de habitantes, y llegó a provocar la muerte de 50 a 60 millones de personas, en un planeta que venía de la Primera Guerra Mundial. O sea, todo esto dio un panorama catastrófico. Tal es así que después de este episodio, muchos de los países empezaron a considerar la posibilidad de ocuparse de la salud pública a través de los estados y empezaron a generarse algunos ministerios de salud. Un dato interesante es que en esa pandemia se generaron algunas circunstancias por las cuales hoy conocemos que es útil el distanciamiento social o el aislamiento. Había una serie de eventos que estaban planificados en algunas ciudades de Estados Unidos para recaudar fondos luego de la Primera Guerra Mundial. Estos eventos consistían en desfiles donde iba a haber mucha gente circulando. Cuando se conocen los primeros casos de la enfermedad, algunas ciudades deciden suspender esas actividades y otras no. El ejemplo más claro que se conoce es que el de Filadelfia decide seguir adelante con los festejos, que la gente acuda a estos desfiles, mientras que Saint Louis decide rápidamente suspender las actividades, suspender las clases, hacer cerrar los comercios y las actividades comerciales. Por lo tanto, tienen dos ejemplos muy claros de dos medidas opuestas. En un mes, Filadelfia tenía 7.000 muertos y Saint Louis 700. Eso se empezó a conocer como una posibilidad real y concreta para enfrentar rápidamente
a una enfermedad que se disemina entre seres humanos muy vertiginosamente. Pensemos que en esa época ni siquiera sabían que era un virus. Más aún, lo interesante es que de las ciudades que cerraron rápidamente sus actividades, después se pudo demostrar que también fueron las que rápidamente volvieron a la actividad comercial, porque su población había sido menos castigada por las tasas de mortalidad. Además, quedó demostrado en esa pandemia que el distanciamiento social era un elemento importante a tener en cuenta. Eso es con lo que estamos conviviendo hoy. Para que quede claro, cuarentena es un concepto que se conoce de la Edad Media, de la época de la peste, que significa separar a las personas que se sospecha que puedan haber estado en contagio hasta que se demuestre o no si tienen la enfermedad. Por eso cuando venía un barco nuevo a un puerto en época de las pestes, se lo dejaba en cuarentena 40 días, que nadie desembarcara y que nadie subiera hasta ver si si se presentaba algún caso de enfermedad. Después está el aislamiento. El aislamiento es para el que ya tiene la enfermedad, que no contagie a nadie más. Y esto se conoce en otras enfermedades por las cuales se practica habitualmente las medidas de aislamiento. Lo que es un poco más novedoso ahora es el distanciamiento social o el distanciamiento físico, la posibilidad de no contactarse con otras personas, por lo menos en ámbitos donde haya una separación mínima entre ellos. Estas medidas son las que quizá más nos cuesta adaptarnos porque convivimos en comunidades donde rápidamente generamos contactos con otras personas. Por eso creo que aquí viene parte de la recomendación. Por un lado, las personas que se considera que tienen más riesgos de sufrir complicaciones si se infectan son quienes tienen enfermedades crónicas, como enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes y los adultos mayores. Pero justamente estas personas son las que requieren mayores cuidados por sus problemas de salud. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las medidas de distanciamiento o aislamiento no perjudiquen el control de sus problemas de salud. La recomendación es que quienes tengan algún problema de salud crónico de estas características se contacten con sus profesionales para consultar si es momento o no de hacer un control, siempre evaluando la posibilidad de no exponerse a un riesgo innecesario yendo a un centro de salud, pero sin dejar de controlar su problema crónico de salud, que en este tiempo puede seguir avanzando, puede sufrir alguna complicación. Por lo tanto, hagan los controles que sean necesarios consultándolo con los profesionales que lo asisten. Y el segundo tema tiene que ver con prestar atención a lo que sucede a nivel salud mental, porque el hecho de haber reducido un montón de actividades que estábamos acostumbrados a hacer puede generar en la mayoría de nosotros diferentes reacciones. Lo ideal sería entender que las medidas de distanciamiento no significan un aislamiento completo, un encerrarse y dejar de hacer otras actividades. Hay diferentes medios que hoy nos permiten mantenernos en contacto con otras personas y hacer actividades que nos gustan. Las posibilidades de hacer los cursos y talleres que ofrece la Secretaría de Extensión, el PEPSAN, son una buena oportunidad para eso. Por eso quiero recomendarles que lo aprovechen y que lo recomienden a otras personas. También les sugiero que vean las próximas recomendaciones que va a haber sobre cuidados de la salud en los próximos videos. Muchas gracias.